Quiero que denunciarle a su papá de mi hijo para que lo firme. ¿Cómo se llama él? Él se llama Franco Jair Cruzado Chilón, tiene 20 años. ¿A qué se dedica? Es mototaxista. ¿Cuántos meses tiene tu menor? 6 meses, 6 mesitos. Yo salí embarazada a los 15 años, di a luz a los 16. Ya, correcto. ¿No se ha hecho cargo? ¿Qué dice él? Bueno, en varias ocasiones lo ha negado que no es su hijo. Lo ha negado que no es su hijo, que se saque la prueba de ADN para que confirme si es su hijo o no. ¿Se han hecho la prueba? Sí, ¿Y qué la salió? cual se ha hecho en el laboratorio Genes y ha salido que no es el No papá, es el padre. que no es el ¿Tú padre. ratificas que sí es Sí, el padre? él sí es el padre de mi hijo. O sea que las pruebas de ADN no valen madres, o sea, el laboratorio están bien güeyes, pero ella sí confirma que es el papá. Es increíble cómo las mujeres desde muy jóvenes, porque ella tiene 16 años, de que se ponen una narrativa, se van a la tumba con ella y creen realmente en su mente que eso es la realidad y que eso es la verdad y exigen diferentes cosas, en este caso que se haga cargo de un hijo que no es de ella, pero bueno, esto es lo que pasa con las mujeres y tú, hombre, tienes que tener mucho cuidado de no estar permitiendo aceptar esa clase de narrativas porque muy seguramente te pueden convencer con esa actitud y con esa seguridad que ellas dicen todo esto que pueden estar perjudicándote a ti de manera que tú ni siquiera te lo puedes imaginar. Saludos. Marion Reimers, una periodista y comentarista deportiva mexicana, invita a los LGBT a apropiarse de los deportes. Es una herramienta de cohesión social, de creación de comunidad y de imaginación colectiva. Y prueba de ello es este mundial. Por eso, hoy les invitamos a apropiarnos de ese territorio, a cultivarlo, a defenderlo, a hacerlo nuestro, a construir otros espacios posibles desde el pueblo, desde el movimiento y desde la comunidad. Nunca más una cancha sin nosotros, nunca más una cancha sin nosotros, nunca más un estadio en el que no estemos presentes. Toda persona merece dignidad y respeto, no importa cuál sea su orientación sexual o su identidad de género. Pero cuando tu inclusión implica que excluyes a otro, ¿cómo se le llama eso? El deporte femenino existe precisamente porque los hombres y las mujeres no tenemos la misma fuerza ni la misma rapidez. Si no tuviéramos esas diferencias, entonces ¿por qué no competimos todos juntos? Por eso, el hecho de que las mujeres trans, para sentirse incluidas, compitan en la categoría femenina, hace que las mujeres se enfrenten a una situación injusta. Soy la doctora Karina Echner y psicológicamente la narrativa ideológica polariza. No hace un campo para negociar y encontrar un ganar-ganar. Mujeres que hemos apoyado con empatía la causa LGBT para que tengan respeto y dignidad, necesitamos ahora la empatía para que mujeres no pierdan medallas contra Lia Thomas en el nado o contra Avi Hernández en el atletismo. Hasta Caitlyn Jenner, que es una mujer trans, dice que las mujeres trans no deberían de competir en las categorías femeninas. No se trata de elegir entre los derechos de uno y los derechos de otro, se trata de tener esta conversación que es incómoda para poder encontrar una solución que beneficie a todos. A mí me molesta el tono que tiene Marion Reimers, que es de todo o nada, que es de nos aplastaron, ahora no nos importa y nos vamos a apropiar estos espacios, porque habla menos de inclusión, menos de conversación y más de venganza. Durante demasiado tiempo lo hemos regalado al patriarcado, a la heteronorma y a quienes confundieron fuerza con exclusión. Esta posibilidad de descubrir quiénes somos, lo dejamos de pedir permiso. Y sin darse cuenta, al hablar así, está invitando al otro polo a que digan no los incluimos en nada. ¿Tú qué piensas al respecto? Te leo. Se ha confirmado la participación de la actriz Elliot Page, antes llamada Ellen, en la película La Odisea, que se estrena en julio de este año. Y si bien a día de hoy no existe una confirmación oficial, corren rumores de que la actriz será la encargada de protagonizar a Aquiles. Esto ha desatado una polémica enorme en redes, puesto que todos recordamos la imagen de Aquiles en la mítica película Troya del año 2004. Si los rumores son ciertos, en La Odisea, el bravo guerrero Aquiles será interpretado por una mujer confundida de 1,55 m y 48 kilos. Pero en esta era que vivimos ya nada nos sorprende. La actriz Lupita Nyong'o ha sido la elegida para interpretar a Helena de Troya.
Y es que la agenda woke y sus políticas de diversidad, equidad e inclusión siguen estando en todas partes, dispuestas a darle la vuelta a todo. La buena noticia es que la inmensa mayoría de personas rechazamos esto, y cuando la imposición ideológica es tan evidente, el fracaso de la película en la mayoría de los casos está garantizado. Veremos qué ocurre en La Odisea de Christopher Nolan, y qué opinas tú de este tipo de adaptaciones woke en el cine. Te leo en los comentarios. Nos han hecho creer que las herramientas no son para nosotras, pero la realidad cambia por completo cuando nos habitamos desde la autonomía. Nos juntamos en Tierra Violeta para un taller básico de carpintería de morras para morras, organizado por Terra Cromática, un espacio seguro para aprender desde cero. Perdimos el miedo al taladro, dominamos la sierra circular y entendimos la madera, pero lo más valioso... La repisa no está al revés, güey. Lo que pasa es que un macho opresor volteó la pared y dijo, pero bueno, ¿sabes que el árbol más antiguo en el mundo es un árbol en California con más de 5.000 años? Wow. Todo es igualdad hasta que ocurre una catástrofe como Venezuela o la Dana. Gracias a los hombres que, como siempre, os jugáis la vida por rescatar y salvar a completos desconocidos. Vergüenza mundial de Sheinbaum. Se jacta de que bajaron la dificultad de los exámenes para los médicos, o sea, poniendo en riesgo a los ciudadanos mexicanos. La idea de que había que crear médicos de excelencia. Y para crear médicos de excelencia, pues había que hacer muy difíciles los exámenes. Y por supuesto que tienen que ser difíciles, si no vas a tener médicos mediocres. Para que no pasaran. No es para que no pasaran, es para que fueran de excelencia. Contratando más médicos especialistas y formando más médicos especialistas. Sí, pero si meten más y son malos, estás poniendo en riesgo la vida de la gente. Esto no es un tema de cantidad, es un tema de calidad. Se forman más del doble de médicos especialistas que los que se formaban en el neoliberalismo. Igual mezcla cosas como el neoliberalismo, ella ni sabe qué es el neoliberalismo. Pero es mejor que haya buenos. No importa la cantidad, tienen que ser buenos y punto. Porque era absurdo eso de que eran exámenes muy difíciles. En realidad querían que entraran pocos para que todos se fueran a la medicina privada. Eso es una estupidez lo que está diciendo. O sea, es vergonzoso. Realmente todo lo que dice es una vergüenza. A ver, feministas, hablemos de privilegios. Hablemos de quién está obligado a morir en una guerra y quién se queda en casa. ¿Quién en el divorcio debe salir de su hogar y dejar a su familia? ¿Y quién se queda con la casa, los hijos y el derecho a cobrar por ellos? Hablemos de quién ha perdido su derecho a la presunción de inocencia y a quién le creen su dicho solo por su género. Hablemos de quienes tienen 10 veces más probabilidades de ser desvividos que una mujer. Y a quienes les dicen que sus vidas no son tan importantes porque los desviven otros hombres. Pero a las feministas no les gusta hablar de esto, porque se les cae el cuento de que siempre son las víctimas ellas. Hablemos claro de una vez. A las feministas no les molestan los privilegios, solo querían asegurárselos para ellas. Elliot Page es un actor que se volvió trans y habla acerca de la masculinidad y prueba muchas de las cosas que yo he venido diciendo. Soy la doctora Karina Eichner y entender la psicología detrás del fenómeno trans es de vital importancia para poder lidiar con ello. Llevo diciendo por años que la disforia de género no puede solo afirmarse, debe de ser tratada como cualquier otro síntoma, debe de ser explorada para encontrar su causa. Elliot habla acerca de sus experiencias súper tóxicas a los 10 años de edad en Hollywood, se pueden imaginar. Y dice que apenas lo sobrevivió. Mi teoría es que posiblemente el transicionar lo ayudó a encontrar una nueva identidad para salir de ese trauma. Dice haberse sentido desconectado de sí mismo, lleno de vergüenza, no gustarse en las fotos. Y aquí es donde viene la pregunta incómoda. ¿Cómo sabemos en un caso como el de Page que el transicionar no es simplemente una respuesta al trauma, un mecanismo de defensa para dejar de sentir el dolor? Porque hemos visto que en muchísimos casos de gente que transiciona hay comorbilidades de depresión, de ansiedad, de autismo. Y si el síntoma no se explora, ¿cómo sabemos qué hay detrás? Las personas desarrollamos diferentes mecanismos para sobrevivir el dolor del trauma de nuestra infancia. Entonces nos volvemos invisibles, nos volvemos complacientes. ¿Por qué no vamos a cambiar de identidad también? Cuando habla acerca de lo que él llama masculinidad sana, no está hablando de masculinidad, está hablando de autocuidado, de beber suficiente agua, de nutrirse, de comer bien. Y eso tiene que ver con una función adulta de cuidado, no tiene que ver con masculinidad, tiene mucho más que ver con una función nutricia femenina.
Y me pregunto si lo que estamos viendo es masculinidad o una persona que a través de este cambio de identidad encontró una función nutricia, una función para cuidarse a sí mismo, cosa que no tuvo en su infancia en Hollywood. Y no se trata de criticar a Elliot, bien por él que pudo encontrar una manera de nutrirse, de cuidarse. El problema es que él lo está publicitando como que otras personas deben también de transicionar para sentirse mejor, cuando en realidad esto puede ser que no le ayude a otras personas. De hecho, muchos están detransicionando porque precisamente se les ofrece que su sufrimiento va a parar cuando no tiene que ver con transicionar, sino con hacer un proceso psicológico profundo. Cuando evitamos el dolor poniendo defensas, lo que hacemos es que aplazamos que se nos vuelva a manifestar ese dolor en otro momento en nuestra vida. Hasta que lo enfrentamos, lo vemos a la cara, aprendemos de él y le damos un propósito a ese sufrimiento. ¿Tú qué piensas al respecto? Te leo.